El millonario de la puerta de al lado. Parte 2 de 2. En la primera parte descubrimos algo que para muchas personas resulta sorprendente. La mayoría de los millonarios reales no vive como muestran las películas. No conducen necesariamente autos de lujo. No compran todo lo que quieren. Y no sienten la necesidad constante de demostrar su riqueza. De hecho, muchos parecen personas completamente normales. Y justamente ahí está una de las mayores enseñanzas del libro. Porque la riqueza auténtica suele ser mucho más discreta de lo que imaginamos. Ahora bien, si la mayoría de los millonarios no construyó su fortuna gastando sin control ni aparentando éxito, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué hicieron diferente? Y esa es precisamente la pregunta que los autores intentan responder en esta segunda parte. Una de las conclusiones más interesantes de la investigación fue que los millonarios suelen pertenecer a uno de dos grupos. Por un lado están las personas que los autores llaman acumuladores prodigiosos de riqueza. Y por otro lado están los subacumuladores de riqueza. La diferencia entre ambos grupos no siempre tiene que ver con cuánto dinero ganan. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque algunos profesionales con ingresos altísimos resultaban ser subacumuladores, mientras que personas con ingresos mucho más modestos aparecían como acumuladores extraordinarios. ¿Cómo era posible? La respuesta estaba en sus hábitos. Los acumuladores prodigiosos de riqueza gastaban mucho menos de lo que podían permitirse. Invertían constantemente. Planificaban. Y pensaban a largo plazo. Los subacumuladores hacían exactamente lo contrario. Gastaban gran parte de sus ingresos tratando de mantener una imagen de éxito. Y aunque desde afuera parecían más ricos, en realidad acumulaban mucho menos patrimonio. Otra historia fascinante del libro gira alrededor de médicos. Cuando los investigadores comenzaron el estudio, asumían que los médicos estarían entre los grupos más ricos. Y efectivamente muchos tenían ingresos enormes. Pero descubrieron algo inesperado. Una parte importante de ellos no había acumulado tanto patrimonio como se esperaba. ¿Por qué? Porque el alto ingreso por sí solo no garantizaba riqueza. Muchos habían desarrollado estilos de vida extremadamente costosos. Casas enormes. Autos lujosos. Gastos elevados. Y como consecuencia, gran parte de sus ingresos desaparecía. Mientras tanto, otros profesionales menos visibles, con ingresos más moderados, acumulaban mucho más patrimonio porque vivían de manera más austera. Y esa diferencia dejó una enseñanza muy poderosa. No es lo que ganas, es lo que conservas. Otra de las conclusiones más importantes del libro es que los millonarios suelen dedicar tiempo a administrar sus finanzas. Y aunque esto no suena especialmente emocionante, tiene un impacto enorme. Muchos llevan registros detallados. Controlan gastos. Planifican inversiones. Analizan oportunidades. Y revisan regularmente su situación financiera. No dejan que el dinero funcione en piloto automático. Lo gestionan activamente. Porque entienden que el patrimonio no se construye por accidente. Se construye mediante decisiones conscientes repetidas durante años. Otra enseñanza fascinante tiene que ver con el consumo. Porque la mayoría de los millonarios entrevistados no compraba cosas para impresionar. Y esto parece simple, pero cambia completamente la dinámica financiera. Piensa en cuántas compras se realizan únicamente para proyectar una determinada imagen. Ropa, autos, tecnología, accesorios. Muchas veces el objetivo no es la utilidad, es el estatus. Y según los autores, esa necesidad constante de aprobación externa es una de las mayores barreras para construir riqueza. Porque cada dólar utilizado para impresionar a otros es un dólar que deja de trabajar para tu futuro. Otra historia interesante del libro involucra a empresarios que, a pesar de tener millones, seguían negociando descuentos, comparando precios
y analizando cuidadosamente cada compra. Algunas personas podrían interpretar esto como tacañería, pero los autores lo ven de otra manera. Lo consideran una mentalidad de eficiencia, porque quienes construyen patrimonio suelen valorar mucho el dinero, no porque lo adoren, sino porque entienden el esfuerzo y el tiempo necesarios para generarlo. Otra de las conclusiones más sorprendentes del estudio fue que muchas personas con altos patrimonios vivían en barrios relativamente modestos. Y esto parece ir contra la lógica. ¿Por qué alguien con millones elegiría vivir en una zona menos exclusiva? Porque muchas veces las zonas extremadamente lujosas generan presión social para gastar más. Autos más caros, casas más grandes, más consumo, más comparación. Y los millonarios que participaron en el estudio parecían menos interesados en competir con sus vecinos que en seguir acumulando riqueza. Otra enseñanza poderosa del libro es que la independencia financiera suele ser más importante que el estatus. Y esta idea aparece repetidamente. Cuando los autores preguntaban qué valoraban más, muchos millonarios no hablaban de lujo. Hablaban de libertad. Libertad para decidir. Libertad para trabajar en lo que querían. Libertad para retirarse cuando lo consideraran adecuado. Libertad para ayudar a sus familias. Y cuanto más analizaba las respuestas, más evidente se volvía algo. La riqueza para ellos era una herramienta, no un espectáculo. Otra historia muy interesante es la de empresarios que comenzaron con negocios pequeños y aparentemente poco atractivos. Distribuidoras, talleres, empresas de mantenimiento, servicios especializados. Nada especialmente glamoroso. Pero durante años trabajaron de forma consistente. Controlaron gastos. Reinvirtieron ganancias. Y construyeron patrimonios enormes. Y esta enseñanza resulta muy valiosa porque rompe con una creencia bastante común. La idea de que para hacerse rico necesitas encontrar una oportunidad extraordinaria. El libro muestra algo diferente. Muchas veces la riqueza surge de actividades comunes realizadas con disciplina extraordinaria. Otra conclusión importante tiene que ver con los hijos de familias adineradas. Y aquí los autores encontraron algo bastante curioso. Los hijos que recibían apoyo económico excesivo solían desarrollar menos independencia financiera, mientras que aquellos que tenían que construir parte de su propio camino tendían a administrar mejor el dinero. Por eso muchos millonarios entrevistados preferían enseñar educación financiera antes que entregar grandes sumas de dinero, porque entendían algo fundamental. El dinero puede transferirse rápidamente, pero los hábitos financieros requieren años para desarrollarse. Otra enseñanza poderosa del libro es la importancia de la planificación. Los autores descubrieron que la mayoría de los millonarios tenía objetivos financieros claros. Sabían cuánto querían ahorrar, cuánto querían invertir y hacia dónde querían dirigirse. No improvisaban constantemente. Y esta característica se repetía una y otra vez. Mientras que muchas personas con dificultades financieras operaban casi completamente sin planificación. Simplemente reaccionaban a las circunstancias. Y esa diferencia terminaba acumulándose con el tiempo. Otra de las grandes ideas del libro es que el tiempo es probablemente el mejor aliado de la riqueza. Porque los millonarios entendían el poder de la acumulación. Pequeñas inversiones realizadas durante décadas. Pequeños hábitos repetidos durante años. Pequeñas decisiones aparentemente insignificantes. Todo se iba acumulando. Y al final generaba resultados extraordinarios. Esta idea puede parecer poco emocionante, porque no promete riqueza rápida. No promete éxito instantáneo. Pero precisamente por eso resulta tan poderosa. Porque es realista. Y porque funciona. Otra historia que ilustra perfectamente este principio es la de personas que comenzaron a invertir cantidades modestas desde muy jóvenes. Nada espectacular. Nada que llamara la atención.
pero mantuvieron la disciplina durante décadas. Y cuando los investigadores analizaron sus patrimonios, encontraron cifras impresionantes. No porque hubieran ganado la lotería, no porque hubieran encontrado una oportunidad mágica, sino porque el tiempo había trabajado a su favor. Otra enseñanza fundamental del libro es que las personas ricas suelen tomar decisiones basadas en el futuro, mientras que muchas personas viven exclusivamente enfocadas en el presente. Y esto tiene consecuencias enormes, porque cuando alguien piensa constantemente en el futuro, sus decisiones cambian. Ahorra más, invierte más, planifica más. Y aunque eso puede requerir sacrificios momentáneos, también genera más libertad a largo plazo. Otra reflexión muy interesante que surge de la investigación es que muchas personas intentan comprar cosas que no necesitan para impresionar a personas que ni siquiera les importan demasiado. Y cuando lo piensas, es bastante absurdo. Trabajar más, estresarse más, endeudarse más, todo para mantener una imagen. Mientras que los millonarios estudiados parecían mucho menos preocupados por la aprobación externa. Y probablemente esa diferencia explique gran parte de sus resultados financieros. Hacia el final del libro, los autores llegan a una conclusión muy clara. La riqueza no suele ser el resultado de una decisión espectacular. No suele surgir de un golpe de suerte extraordinario. Normalmente es la consecuencia de cientos o miles de decisiones pequeñas tomadas correctamente durante mucho tiempo. Decisiones sobre gasto, sobre ahorro, sobre inversión, sobre trabajo, sobre prioridades. Y aunque cada decisión individual parezca insignificante, juntas terminan construyendo algo enorme. Esa es quizás la lección más poderosa de todo el libro. La riqueza está mucho más relacionada con hábitos que con ingresos. Mucho más relacionada con disciplina que con apariencia. Y mucho más relacionada con paciencia que con velocidad. Porque al final, los verdaderos millonarios que estudiaron Stanley y Danko no eran necesariamente las personas más brillantes, ni las más visibles, ni las más extravagantes. Simplemente habían aprendido a vivir de una manera diferente. Y esa diferencia terminó acumulándose durante décadas, hasta producir resultados extraordinarios. Y bueno, hasta aquí llega este resumen del millonario de la puerta de al lado. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las enseñanzas de este libro te haya ayudado a mirar el dinero desde una perspectiva distinta. Porque vivimos en una época donde parece que el éxito debe verse, debe mostrarse, debe exhibirse. Pero este libro nos recuerda algo muy importante. La verdadera riqueza muchas veces es silenciosa. No necesita llamar la atención. No necesita validación constante. Simplemente se construye día tras día. Con disciplina. Con paciencia. Y con decisiones inteligentes. Recuerda algo. No importa dónde estés hoy financieramente. No importa cuánto dinero tengas ahora mismo. Lo que realmente importa son los hábitos que desarrollas a partir de este momento. Porque el futuro financiero no suele definirse por una sola gran decisión. Se construye con pequeñas decisiones repetidas durante años. Y quizás la mejor noticia de todas es que puedes empezar hoy. Con lo que tienes. Desde dónde estás. Y paso a paso construir una vida con más libertad, más tranquilidad y más opciones. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo El camino simple hacia la riqueza, La vía rápida del millonario, Tu dinero o tu vida y El inversor inteligente, porque todos ofrecen perspectivas muy valiosas sobre dinero, independencia financiera y construcción de patrimonio a largo plazo. Gracias nuevamente por escuchar. Y nos vemos en el próximo resumen.